Se lo comentábamos anteriormente en nuestro primer bloque. El presidente Gabriel Boric anunció ayer por la tarde que la ministra Javiera Toro será la encargada para la reconstrucción de la región de Valparaíso. Es la ministra de Desarrollo Social y Familia con quien iniciamos la conversación a esta hora de la mañana aquí en Mesa Central. Buenos días, ministra. Hola, buenos días. Ministra, lo primero, una cuestión de tipo técnico para ir comprendiendo. El hecho de ser designada como encargada de esta tarea para la reconstrucción, ¿cuál es la diferencia, por ejemplo, de otras designaciones que ha hecho el presidente de la República en las últimas horas, como es el caso de la ministra de Defensa, en donde se ha señalado que es una especie de enlace con la situación que se vive en la quinta región? Bueno, primero es importante distinguir las distintas etapas para enfrentar la emergencia, y el presidente, tal como sucedió con las emergencias del año pasado, ha decidido que es bueno tener una ministra de enlace en la región, específicamente como se hizo en el sur, justamente para todas las tareas que son hoy día de coordinación de la emergencia inmediata y lo que viene ahora. Pero la reconstrucción es un proceso de mediano, de largo plazo, que no se trabaja únicamente en la emergencia, sino que tenemos experiencias de planes anteriores. Por lo tanto, el rol que le va a tocar cumplir al Ministerio de Desarrollo Social tiene que ver con la coordinación de procesos de reconstrucción. Y esto quisiera además mencionar que es parte de un aprendizaje también de las emergencias del año pasado. Una de las cosas que vimos durante el año fue la falta de una institucionalidad y una regulación que pueda determinar cómo se realizan las reconstrucciones, y por eso el artículo 41 de la Ley de Presupuesto este año contempló que se constituye un comité de reconstrucción que está liderado por el Ministerio de Desarrollo Social, y por eso en este caso la tarea de reconstrucción va a recaer en el Ministerio. Ahora, esta es una instancia que también es integrada interministerialmente también, ¿no? Exacto. Lo que se definió en el artículo 41 de la Ley de Presupuesto tiene que ver con la constitución de un comité interministerial, constituido también por los ministerios del Interior, de Hacienda, de Obras Públicas, de Vivienda, de Agricultura y por la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo. Y este comité es presidido por el Ministerio de Desarrollo Social. Es en parte algo que habíamos empezado a trabajar durante el año pasado a propósito de la reconstrucción de la emergencia de lluvias, pero que nos ha parecido que era necesario que se vaya regulando con de manera más estable y que quede así también determinado en la ley. Ministra Javiera Toro, usted hace alusión entonces a esto que se previó en el artículo 41 de la Ley de Presupuesto del Sector Público para este 2024. ¿Eso viene estipulado con una cantidad específica de recursos para hacer frente a una tarea como esta o es flexible? Esa es la dimensión de la creación del comité. Por lo tanto, lo que señala el artículo respecto de los recursos es que desde esta coordinación, cuando una reconstrucción requiere recursos adicionales, se constituye este comité interministerial y se canalizan las solicitudes de recursos para el plan de reconstrucción a través del Ministerio de Desarrollo Social al Ministerio de Hacienda, por supuesto. Pero como ha señalado el ministro Marcel, como ha señalado el presidente, somos conscientes de la magnitud de esta tragedia, una de las catástrofes más grandes de nuestro país, desde el terremoto del 2010, probablemente uno de los incendios urbanos más grandes que hemos vivido, y por lo tanto que los recursos van a estar para que podamos volver a recuperarnos. Ministra, usted habla de la experiencia de situaciones anteriores, ¿no?, que ya ha tenido que enfrentar esta administración. En lo inmediato, y haciendo entonces esa comparación, por ejemplo, con los incendios que también afectaron al país, pero el año pasado, desde el punto de vista de los desafíos que tiene una reconstrucción y una ayuda específica más de mediano y largo plazo en esa emergencia, con lo que significa lo de ahora y el desafío de ahora, en una primera mirada, ¿cuál es la diferencia entre uno y otro?
bueno, todavía estamos apagando el fuego, por lo tanto las evaluaciones se están recogiendo. De hecho, y aquí en el rol que le toca al Ministerio de Desarrollo Social y Familia ya se han empezado a aplicar las fichas FIDES que nos van a permitir levantar los daños a las viviendas, pero sin duda una de las características de esta incendio, a diferencia de los del año pasado, es que afecta principalmente una zona urbana muy densa, una cantidad de viviendas que las primeras estimaciones del MIMBU hablan de más de 10.000 viviendas afectadas, y eso es una de las diferencias más grandes. Las emergencias que vivimos el año pasado, los incendios del verano también afectaron muchas viviendas, más de 2.000 viviendas, y esto por supuesto también es un daño muy importante, pero esta característica de esta zona es distinta, y además las afectaciones productivas también van a ser muy distintas. Me ha tocado ver en las emergencias del año pasado lo que ha significado la afectación de la catástrofe en el sector agrícola, bueno, en el sector forestal, pero aquí estamos principalmente con los daños concentrados en el sector urbano. Por esa misma razón, por esas características distintas respecto del año pasado que afecta aquí a zonas urbanas muy densamente pobladas, surgen muchos comentarios, ¿no es verdad?, muchas ideas respecto de, comillas, aprovechar esta contingencia para soluciones más de largo plazo y definitivas, incluso planteando la relocalización, de no volver a construir en los mismos lugares. ¿Eso es una posibilidad o eso es más fácil decirlo sencillamente desde el escritorio y no en la realidad práctica? Bueno, las relocalizaciones nunca son fáciles, pero sin duda cuando vivimos algo como esto tenemos que plantearnos todas las alternativas. O sea, es una catástrofe, me ha tocado recorrerlo, de una magnitud y una tragedia humana. A ver, se nos perdió un poco la comunicación con la ministra Javiera Toro, con la que estamos conversando, ministra de Desarrollo Social y de Familia, y que ha sido designada por el presidente de la República en la tarea de ser la encargada de la reconstrucción de Viña del Mar y de Quilpué, afectada por estos incendios. Y nos estaba detallando entonces el análisis previo que se está realizando de una tarea que va a requerir mucho tiempo, esfuerzo y recursos. Ahora sí, retomamos el contacto, ministra, la escuchamos de nuevo. Sí, me había caído. Yo creo que no se puede descartar ninguna posibilidad. O sea, aquí no podemos, frente a una tragedia como esta y también todos los aprendizajes que hemos ido teniendo frente a lo que implican los nuevos desafíos con el cambio climático, nos obligan a pensar en qué podemos hacer distintos. No se trata solo de reconstruir para volver a la misma situación y que después tengamos que lamentar daños similares. Por lo tanto, todavía estamos en un momento de evaluación, pero creo que sin duda es importante escuchar todas las voces, todas las opiniones a los expertos y mantener todas las opciones abiertas para que tengamos una reconstrucción que sea realmente segura, que sea resiliente y que finalmente proteja a las personas. Lo digo porque de pronto, claro, se habla de posibilidades como esa, en frío, digo, en el análisis a la distancia, pero todo lo que significa el tejido social de aquellas asentamientos que, por más que hayan sido surgidos a partir de localizaciones irregulares que se han ido transformando en el tiempo, que se han tratado de ir regularizando algunos, hay toda una mirada más revisionista de muchos que señalan que el Estado no tiene que hacer eso porque al final lo que está consolidando son construcciones de todo tipo que no tienen la capacidad ni la infraestructura ni los servicios para afrontar tanto la vida cotidiana como también las emergencias. Entonces implica todo un desafío y ahí hay una discusión que no a propósito solamente de esta emergencia, sino que siempre ha estado como abierta, ministra. Bueno, sin duda es un debate complejo, pero creo que es importante que podamos ir viendo cuáles son las características de cada sector. O sea, si teníamos poblaciones tan extensas situadas en lugares así, donde todavía incluso es difícil el acceso, cabe preguntarse cómo llegamos a esa situación.
Por lo tanto, creo que pensar cómo se organiza la reconstrucción también tiene que ver con cómo vamos a tener una manera distinta de construir la ciudad. Pero creo que es importante hacer distinciones, porque en las zonas afectadas nosotros tenemos, por un lado, viviendas que, incluso viviendas que han sido construidas por el Estado, viviendas sociales, viviendas que están construidas en zonas urbanas, regulares, con sus planos de loteo. Tenemos otras zonas que, si bien nacieron de campamentos durante los años, se fueron regularizando y normalizando porque tenían esas condiciones. Había otros sectores como el campamento Manuel Busto, un campamento con mucha historia, donde que estaba en vías de regularización, y esto no es no es simplemente un trabajo a la ligera, sino que durante muchos años se venía realizando un trabajo entre el municipio, el gobierno regional, el Ministerio de Vivienda, el Ministerio de Bienes Nacionales, para tener una urbanización y una regularización adecuada. Y hay otros sectores en que probablemente no hay condiciones para esa regularización y esa urbanización, y por lo tanto creo que va a haber que tomar decisiones con mucha responsabilidad. Relocalizar no es fácil, por supuesto que siempre es muy importante el tejido social, las redes que las personas han construido, y uno no puede llegar e imponer mover a la gente simplemente. Siempre una cosa como esa se tiene que hacer con mucho diálogo, pero distinguiendo cuáles son las distintas situaciones y que tenemos que garantizar condiciones de seguridad para la reconstrucción. Sí, porque de la experiencia unos anteriores puede uno tener el mejor propósito, y a lo mejor desde el punto de vista pragmático, real y hasta técnico, ministra, de toda lógica, pero me recuerdo con esto que estamos conversando de lo que sucedió, por ejemplo, con la emergencia en Chaitén, en donde en su momento el Estado dijo no se vuelve, Chaitén murió, no se vuelve a construir aquí, se hizo todo un plan en otro lado para relocalizar, y eso al final no funcionó, porque la fuerza de los hechos, el arraigo de las personas por su tierra en donde vivía, es mucho más fuerte a veces que la planificación, y que tiene mucha lógica, pero que en la práctica es muy difícil de llevar adelante. De todas maneras, y por eso la reconstrucción no se puede hacer de manera ajena o sin diálogo con las comunidades y las familias que viven ahí. Creo que es súper importante tener esas consideraciones, no plantearnos, yo soy súper consciente y somos súper conscientes que no sirve de nada que diseñemos un plan de reconstrucción que en el papel suena ideal si en la práctica no se va a poder implementar. Pero también que seamos claros que hay personas que están viviendo en zonas muy peligrosas, en quebradas, en lugares de difícil acceso, y tenemos que preocuparnos también como Estado de esa situación. Pero tiene que ser una reconstrucción que dialogue con esta realidad. O sea, no es... llegamos a esta situación y tenemos zonas con campamentos que tienen 20, 30 años, producto también de una falta de planificación previa, y creo que ahí hay que poder tener un diálogo entre la necesaria planificación, mirar hacia los desafíos que tenemos hoy día en términos climáticos, en términos urbanos, con cómo esto se instala en la realidad concreta donde viven hoy día las personas. Ministra Algo de eso me tocó conocer bastante cuando estaba como ministra de Bienes Nacionales, porque justamente era un ministerio que donde se veía, se estaba trabajando, por ejemplo, como señalaban en el campamento Manuel Busto o en otros previamente, en la regularización. Y solo tiene sentido, por ejemplo, regularizar cuando se hace de la mano con el municipio, con el Ministerio de Vivienda, y uno puede asegurar que va a regularizar en un lugar con condiciones seguras y condiciones de urbanización. Ministra Javiera Toro, evidentemente que las mediaguas no son la solución definitiva, pero es una solución transitoria, principalmente cuando se espera dar tiempo para poder alcanzar esas otras metas en un proceso de reconstrucción que no es inmediato, sino que es mediano y a veces un poco más de largo plazo. En ese sentido, ¿qué pasa con la capacidad que hay para poder entregar
cuando sea necesario en la evaluación que se haga en el terreno, el tema de las mediaguas de emergencia que muchos están pidiendo o exigiendo rápidamente, pero que, según decía el subsecretario del Interior ayer en el punto de prensa, en stock hay solamente 300 y que la capacidad que tenemos de producción en nuestro país hasta este instante son de algo así de 400 a la semana. Aplicando simples matemáticas no da. Bueno, la vivienda de emergencia viene en esta etapa previa que antes de llegar a la reconstrucción, que es la rehabilitación y las ayudas tempranas, que justamente también en virtud de la ley de presupuesto le corresponde a la Subsecretaría del Interior liderar, y por eso el subsecretario Monsalve ayer lo mencionó luego del comité de ayudas tempranas, y entiendo que se están evaluando justamente cuáles son esas condiciones, cuáles van a ser los requisitos. Nos ha tocado verlo, me ha tocado verlo en las emergencias en el sur también. Son muy importantes las viviendas de emergencia, por supuesto, para un primer resguardo, porque tenemos además que asumir la realidad de que una reconstrucción inevitablemente tiene plazos más largos, pero se tiene que evaluar, y el Ministerio del Interior lo está haciendo, cuál va a ser la mejor manera de llegar con eso, porque claramente con esta magnitud de daño es muy distinto al desafío que tuvimos en las catástrofes del año pasado, que tenían otra complejidad. La dispersión territorial también era en el sur una dificultad para intervenir y para llegar a ciertos territorios. Por lo tanto, aquí hay otros elementos que sí seguramente van a permitir llegar, pero de todas maneras, producto del volumen de las viviendas afectadas, seguramente ahí va a haber que tomar medidas. Pero estos días, y por eso todavía las estimaciones de viviendas afectadas son muy preliminares, se han hecho con vuelos que ha realizado el MIMBU, con imágenes, pero ya se está aplicando la ficha FIBE en terreno por parte del Ministerio de Desarrollo Social y los municipios, y eso es lo que nos va a permitir tener en las próximas 2 semanas información mucho más precisa sobre el número de viviendas afectadas y cuántas de ellas tienen afectación total, porque hay viviendas con otros grados de afectación, y por eso también se contemplan en las ayudas tempranas otras medidas como el bolsillo electrónico de emergencia, que es para la compra de materiales. Sí. Última pregunta relacionada precisamente con la ficha FIBE, ministra. En ese sentido, 2 en 1. ¿Cuán rápido se puede trabajar en la cobertura para recoger los antecedentes? Hay mucha gente que no está en los lugares. Entiendo que las personas que están en albergue es más fácil porque ahí se toman los datos y se llena la ficha, que es de carácter presencial. Pero hay otras personas que están en familiares, que han salido de la ciudad, que están buscando soluciones transitorias. Por lo tanto, ubicarla a esa persona, acceder a esa información para que luego tenga la ayuda del Estado y sea rápida, implica allí un desafío. Entonces, ¿cómo se hace eso? ¿Cuál es el llamado a esas personas? Y también las previsiones, porque ya encontramos, evidentemente, y es de público conocimiento, los inescrupulosos de siempre, que están mandando mensajes que hay que subirse a un link y entregar los datos y todo ello, que suma a una estafa, pero de la peor calaña. Sí, absolutamente indignante estas denuncias que hemos recibido. Pero primero una precisión. La ficha FIBE efectivamente se toma siempre presencial, se toma siempre por funcionarios municipales, la toman principalmente funcionarios municipales, a veces la vamos a apoyar con funcionarios de otros servicios públicos, y lo que va a pasar acá es que van a llegar también funcionarios de otros municipios a apoyar, pero aclarar que siempre se tiene que tomar en el domicilio, no en el albergue, en el domicilio o en el lugar donde estuvo la vivienda, porque la ficha necesita evaluar el daño de la vivienda en terreno. Por lo tanto, también es importante hacer esa aclaración, que para que las personas sepan, en ningún caso se les va a enviar un link, se les va a pedir información por internet, siempre es presencial, siempre es un funcionario público y siempre es en el domicilio. Ahora, ¿cómo organizamos eso? Ya los equipos municipales tienen bastante experiencia, lamentablemente, de catástrofes anteriores. Hay equipos contingentes bien grandes de funcionarios preparados que van a ir barrio por barrio instalándose y recorriendo los sectores.
Se nos cayó nuevamente la señal justo cuando estábamos ya cerrando la entrevista y entregando información importante respecto de la ficha FIBE, que es el instrumento que tiene el Estado para hacer el catastro inicial de la ficha básica de emergencia. Ministra, ahí retomamos el contacto para cerrar la idea. Sí. Sí, quería dar la tranquilidad de que los equipos que están tomando la ficha básica, las FIBE, se despliegan por todos los sectores afectados, conocen muy bien los territorios. Yo estuve con los equipos municipales de Viña del Mar, con los equipos municipales de Quilpué. Muchas veces son personas que incluso viven en las mismas zonas, que conocen bien el territorio, algunos equipos incluso con personas que han sido damnificadas. Por lo tanto, van a recorrer todos los sectores. Si es que no encuentran a alguien en su vivienda, van a volver y así se van a preocupar de barrer todas las zonas afectadas. Muy bien. Le queremos agradecer a Javiera Toro, ministra de Desarrollo Social y Familia y encargada para la reconstrucción de esta tragedia, estos minutos de conversación con nosotros aquí en la radio. Suerte en esta difícil tarea, ministra. Muchas gracias y bueno, reiterar el mensaje del gobierno de apoyo y nuestras condolencias a las familias que han perdido personas en esta tragedia que bueno, es de esta magnitud que no habíamos vivido y que es realmente dramático. Gracias, buenos días. Buenos días. Información que sirve. Escucha.